Hemos visto que el Dios eterno, que no tiene fin, pero que también es todopoderoso, porque puede hacer todo lo que desea, y que además es omnipresente, pudiendo estar en todas partes al mismo tiempo. Hemos visto que Dios es inmutable y que podemos contar con Él porque nunca cambia, y además es omnisciente, sabiendo todas las cosas, sin que nadie le enseñe. Conoce tu pasado, conoce tu presente y conoce inclusive tu futuro. Pero hoy quiero que podamos ver juntos que también ese Dios es un Dios personal. Dios desea tener contacto personal y recíproco con nosotros. Casi todo ser humano desea conocer al Dios del universo en forma personal. El conocer más de Dios contestará preguntas que muchas veces tienen los seres humanos y que uno escucha por ahí, como ser ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde me dirijo? Dios no es un Dios ausente que haya creado el universo para luego abandonarlo a su propia suerte. Él está activo y participa constantemente en medio de su creación. Esto nos lleva a creer que hay un Dios del universo personal, infinito, y que este gran Dios, en primer lugar, puede relacionarse perfectamente con nosotros porque posee algo que se llama personalidad. Dios es un ser racional y tiene autoexistencia. Los teólogos suelen definir a una persona, es decir, algo que tiene personalidad, como un ser individual que posee mente, que posee emociones y que también tiene voluntad. Es decir, que alguien que posee personalidad tiene que tener estas tres cosas sí o sí. Una mente, tiene que tener emociones y tiene que tener voluntad. Tenga o no tenga un cuerpo físico, porque puede ser que tenga un cuerpo espiritual, como Dios es espíritu, como los ángeles que poseen cuerpos celestiales, como los demonios que poseen mente, emociones y voluntad, pero no tienen cuerpo. Nadie duda de la personalidad del hombre. Y dice la Biblia, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice en Génesis capítulo 1, el verso 26 y 27 lo siguiente: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Gloria al Señor. Tal cual el hombre tiene personalidad, el Dios que lo creó también tiene personalidad. Definitivamente Dios tiene entonces un intelecto. Dios posee una mente con la cual piensa, y cada una de las cosas que quiero enunciar lo quiero hacer con un pasaje bíblico para que usted entienda que la Biblia describe al Dios personal y que ese Dios tiene una mente. En el Salmo 139, versículo 17, dice lo siguiente: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Es decir, que Dios tiene pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. David se maravillaba del Dios que tenía una mente para pensar y que cuando él se ponía a enumerarlo, dice, no puedo enumerarlos a tus pensamientos. Anote, Romanos capítulo 11, verso 34. Romanos 11, 34 dice lo siguiente: pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Es decir, que Dios tiene una mente con la cual Él puede pensar.
Dios piensa, proyecta, planifica. Cuando hablamos de intelecto, decimos que alguien tiene la capacidad de razonar, de percibir, de entender. Dios piensa, percibe, entiende todas las cosas. Cuando hablamos de que Dios tiene mente, estamos dando a entender que Dios tiene un intelecto que va mucho más allá de la comprensión humana. Porque imagínense que si Dios le puso mente al ser humano, ¿cómo será la mente de Dios? ¿Cómo será el razonamiento, el pensamiento de Dios? Sus pensamientos, comparados a los pensamientos nuestros, no tienen equivalencia. No podemos nunca compararnos con Dios. Es más, dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, que los pensamientos de Dios comparados con los del hombre son muy diferentes y son mucho más elevados los pensamientos de Dios con relación a los pensamientos del hombre. Dice la Biblia, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, que hay una distancia incalculable entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Pero Dios no solamente posee intelecto, también, en segundo lugar, Dios tiene emociones. Emociones. Dice el Salmo 78, verso 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Es decir, que a Dios lo estaban tratando de tentar y estaban tratando de provocarlo. Y ahí en ese momento es cuando Dios hace uso de sus emociones. Cuando hablamos de emociones, nos referimos de que Dios, por ejemplo, puede expresar su ira. La ira es una emoción. El Salmo 7, versículo 11, note cómo tanta cantidad de salmos habla de la personalidad de Dios. El Salmo 7, verso 11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que Dios tiene emociones. Cuando Él ve el mal proceder de las personas impías, Él los juzga para castigarlos, porque tiene emociones. Dios es que puede expresar su ira. Pero no solamente eso, sino que el Salmo 2, versículo 4, nos dice de que Dios no solamente tiene la emoción de la ira, sino también Él puede llegar a reírse. Salmo 2, verso 4 dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Es decir, que cuando Él ve a sus enemigos y que ellos intentan dañar a Dios y que de alguna manera se levantan contra Él, Dios se ríe. Pero con esa risa como diciendo, ¿qué pueden hacerme ellos? Dios tiene ira, Dios se ríe de sus enemigos, pero también tiene otra emoción que tiene que ver con la compasión. El Salmo 135, versículo 14, lo dice. Salmo 135, verso 14. Porque Jehová juzgará a su pueblo, se compadecerá de sus siervos. Es decir, que este versículo nos dice que Dios nos defiende porque en realidad Él nos tiene compasión. Gloria al nombre del Señor. Y eso nos gusta, que Dios salga a nuestra defensa y que Él lo haga justamente porque nos mira y se compadece de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Es como que Dios se pone en lugar nuestro y sale en nuestro auxilio. Dios no solamente tiene ira, se ríe, tiene compasión, sino que también ama. Dios ama porque tiene emociones. Juan capítulo 3, verso 16. Un
una palabra que hasta los conocen los inconversos a este versículo. La gente que no conoce a Dios, que no quiere saber nada con Dios, conocen este versículo de memoria. Usted lo debería conocer. Dice, porque de tal manera amó Dios. De tal manera. Dios tiene una manera de amar. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. El amor de Dios hace de que Él pueda dar. Dice, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Este gran amor de Dios nos habla de que Él tiene un amor que ama lo imposible de amar. Pero también es un Dios que puede odiar, por eso tiene emociones. El Salmo 11, versículo 5, Salmo 11, verso 5 dice, Jehová prueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Es decir, que Dios está reprobando esa mala conducta de estas personas, odia que las personas sean de esta forma. Es decir, que Él rechaza con firmeza a los violentos. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque Dios tiene emociones que se manifiestan en forma de aborrecimiento, de odio, hacia aquellos que no se conducen con buena conducta en esta tierra. Otra emoción que expresa la palabra acerca de Dios está en Nehemías capítulo 8, versículo 10. Nehemías 8, 10 dice la palabra, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová, es decir que Dios se goza. Dios se goza porque tiene emociones. Si lo pudiera decir de otra forma, lo diría de esta forma. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, Dios no solamente tiene una mente, sino que también tiene emociones. Porque la Biblia habla de la expresión de la ira, habla de la emoción de el reírse, tener compasión, amar, odiar. Hay muchas más palabras que podemos compartir, pero quiero decirle que Dios es una persona viva. No es una fuerza impersonal como tratan de describir otras falsas religiones. Tiene capacidad de sentir. Nuestro Dios tiene capacidad de sentir. Las emociones de Dios son tan reales como las nuestras, como la que Él puso en nuestra vida cuando nos creó. Dios es la fuente de las emociones. Y a diferencia del ser humano, porque el ser humano tiene emociones, también tiene ira, también puede reírse, también usted puede tener compasión, amar, odiar, puede gozarse, como Dios. Pero a diferencia del hombre, las emociones de Dios no están manchadas por el pecado. No son egoístas, ni están fuera de control como a veces nos pasa a nosotros, que la ira se nos sale de control. En el centro del universo se encuentra un ser, entonces, que piensa y siente. Pero en tercer lugar, Dios no solamente posee intelecto y emociones, sino que también posee una voluntad. Posee una voluntad. Dios tiene la facultad de elegir, de decidir. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 1. Vaya anotando estos versículos. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, escuche, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Pablo está diciendo de que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por algo que él llamó o denominó la voluntad de Dios. Es decir, que Dios
tiene voluntad. Dios puede elegir. Dios puede decidir. Son tres cosas que alguien que tiene personalidad tiene que tener: mente, emociones y voluntad. Usted tiene mente, tiene emociones y tiene voluntad anidadas dentro de su alma. Y su alma está dentro de un cuerpo. En el Padre Nuestro, Jesús enseñó que en un momento tenemos que orar diciendo: hágase tu voluntad. Jesús en Getsemaní oró al Padre diciendo: Padre, no se haga como yo quiera, no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. Es decir, Dios tiene una voluntad que el hombre haría bien en poner por obra, en ejecutar su voluntad. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? Esto significa que Él como creador puede determinar cuál es el fin o el propósito de su creación. Él puede decidirlo. Él puede hacer lo que ha determinado hacer. Sus decisiones provienen de Él mismo. No necesita de nadie. Su voluntad es una expresión de su ser y disposición. La voluntad de Dios y la voluntad del hombre son muy diferentes, porque Dios es libre de hacer todo lo que se proponga hacer en sí mismo. Y el hombre, por más que quiera proponerse hacer algo, hay veces que no tiene la facultad de poder llegar a hacerlo. Depende de otras cosas, inclusive depende de Dios. Proverbios, el capítulo 19, versículo 21. Proverbios 19, 21, dice la palabra: la gente tiene muchas ideas. Se lo leo en esta versión. La gente tiene muchas ideas, pero solo se hará realidad la decisión del Señor. Otra versión agrega esto, que la gente tiene muchas ideas, pero solamente se pueden hacer los planes que el Señor quiera. Solamente se puede llegar a cumplir el propósito que Él ha determinado. Y otra versión me llamó la atención porque decía así, lo simplificó. Dice: el hombre propone y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. El hombre quiere decidir, tiene la intención de hacerlo, pero en realidad todo se puede llegar a hacer si Dios quiere, si a Dios le place. Isaías capítulo 14, el verso 27, dice lo siguiente. Isaías 14, 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién lo hará retroceder? Entonces, ¿quién puede detener al Señor? Usted puede pararse delante de Dios y decirle: detente, Dios, no lo hagas. O decirle: Señor, por favor, cambia de planes porque no me gustan. Si Él ya lo ha decidido así, Él tiene el poder de hacerlo. Lo bueno es que siempre los planes y los propósitos de Dios son para nuestro bien. Isaías capítulo 46, verso 10. La última partecita del versículo dice así: y haré todo lo que quiero. Y haré todo lo que quiero. ¿Cuántos de ustedes quisieran decir lo mismo? Y haré todo lo que quiero. Pero por ahí no puede, ¿no? Algunos que dicen: el lunes dejo de tomar. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. El martes está borracho de vuelta. Hay algunos que se proponen dejar de fumar. En la semana que viene dejo de fumar. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer y por ahí no puede hacerlo. Porque la voluntad está contaminada, está menoscabada en su vida, no tiene fuerza de voluntad para poder hacerlo. Pero Dios, cuando Él quiere hacer algo, no hay absolutamente nadie que se lo pueda impedir, porque Dios es Dios.
Amén. Si Él lo ha decidido así, lo va a hacer. ¿Quién puede detenerlo? ¿O quién puede cambiar sus planes? Otra versión, que es la traducción al lenguaje actual, dice, cuando la Reina Valera dice, y haré todo lo que quiero, dice, les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Gloria al nombre del Señor. Les aseguro, le pongo la firma, que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Gloria a Dios. Qué interesante es que usted pueda absorber estos versículos para poder adorar al Dios Todopoderoso. Oseas, el reproche de Dios fue a través del profeta: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y si hay algo que yo no quiero como pastor, es que a usted le falte el conocimiento acerca del Dios al cual nosotros adoramos, del Dios del cual nosotros creemos. Por eso empápese de estos versículos, estúdielo, memorícelo, examínelo, medítelo, para que usted pueda en su momento adorar al Dios Todopoderoso. Todas estas acciones implican el hecho de que Dios es una persona. Por lo tanto, Dios es una persona que puede y quiere relacionarse con usted. Por eso estoy hablando en esta noche de que Dios es un Dios personal. Mi pregunta en esta noche entonces, ¿cómo puedes relacionarte con Él? Por medio de dos cosas. Número uno, por medio de la oración. Usted puede relacionarse con ese Dios Todopoderoso por medio de la oración. ¿Cuántos de ustedes saben que pueden orar a Dios? La oración no es propiedad privada de nadie. Todos los que estamos aquí en esta noche podemos elevar una oración a Dios. Por eso la oración es esencial para conocer a Dios y para poder crecer espiritualmente. De la misma manera en que nosotros necesitamos comunicarnos de manera efectiva con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo, nuestro caminar con Dios se va a fortalecer dependiendo de la calidad de comunicación que tengamos con Él. Y no es tan difícil hablar con Dios. Es lo más fácil que pueda haber, porque inclusive Dios nos conoce muy bien. Es posible que muchas personas se pregunten lo siguiente, esto lo he escuchado muchas veces: si Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, ¿por qué entonces tenemos que orar? La Biblia establece un fuerte vínculo entre la oración y la vida del creyente. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, el versículo 1, Él habló, dice, de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Él habló y dio una parábola a continuación de la viuda y el juez injusto, pero la introducción lo dijo así, que Él les habló acerca de la necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. La necesidad de orar siempre. Hay una necesidad de orar siempre para poder relacionarnos con Dios. Usted tiene que sentir la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo tiene que orar? Siempre. Siempre tiene que orar, siempre. Para poder relacionarse con Dios. Debemos orar siempre y no desmayar. Debemos orar simplemente porque Jesús dijo que tenemos que orar. Y Él lo destacó en sus enseñanzas, con su vida diaria. Nos enseñó a relacionarnos con el Padre Celestial. Ese Dios del universo, Él dijo, cuando ustedes oren así, díganle Padre nuestro. Como que le está poniendo
al Dios del universo al alcance de una relación entre padre e hijo. Él es vuestro Padre, Él es tu papá, pero celestial. No es como tu papá, pero es como un Padre celestial. Además, la oración es la forma, es la manera que Dios señaló para que nosotros podamos obtener cosas. Es decir, por medio de un pedido formal que le hacemos a Dios. Santiago capítulo 4, versículo 2. Hay un reproche bastante fuerte ahí de Santiago a la iglesia de aquel tiempo, pero yo no quiero detenerme en ese reproche, en ese llamado de atención, sino que en la última partecita dice: ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. ¿Qué te está faltando? ¿Qué te hace falta? ¿Sabés por qué no lo tenés? Porque no se lo pedís a Dios. Analice el pasaje, vea que habla del egoísmo, del gastar en nuestros propios deleites, pero si realmente es una petición válida, todavía no la tenés porque no se lo pedís a Dios. Y si se lo pediste a Dios, descansá, que en algún momento Él te lo va a otorgar. Porque Dios escucha todas las oraciones que nosotros le hacemos. Y a su debido tiempo Él nos responde. Amén. ¿Qué debería contener una oración para que valga la pena realizarla? Si usted me dice: pastor, yo quiero orar, pero ¿qué tiene que tener la oración? Porque yo veo que algunos oran 10 minutos, otros oran media hora, otros oran 1 hora, hasta de rodillas, otros pasan 2 horas orando, y otros más de 5 minutos por ahí no pueden orar. Por eso, ¿qué tiene que contener una oración como para que más o menos valga la pena decir, bueno, oré? Y incluí ¿qué cosa? Bueno, en primer lugar, anote, la oración tiene que tener adoración. ¿Qué tiene que tener? Adoración. Entre a la presencia de Dios, pero no entre pidiendo. No entre pidiendo. ¿Vio cuando una hija le quiere pedir algo al papá? No le entra pidiendo. Yo diría que lo entra adulando. ¡Ah, qué hermoso papá! Y le toca ¡Qué linda barba que tenés! El día anterior se estaba quejando de la barba que tenía, que le pinchaba cuando le daba un beso. ¡Qué linda barba! ¡Qué hermosa cabeza que tenés! ¡Qué hermoso peinado! Y lo empieza como diciendo, el papá la mira y dice, ¿qué querés? Porque entra como a querer ganarse el corazón. Bueno, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entramos adorando el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa eso? Que yo entro tratando de resaltar los atributos de Dios. ¿Se acuerda que dijimos estos días que Dios es un Dios eterno? Usted puede, con todos los versículos que le di, hacer una especie de resumen, decirle, Señor, tú eres eterno. Cuando uno le dice eso a Dios, está resaltando su atributo único que Él tiene. No tienes comienzo, ni tienes final. No hay nadie como tú, Señor. Y comienza, eso significa adorar, exaltar la presencia de Dios, engrandecerlo por lo que Él es. Le puedo decir, gracias Dios porque tú eres todopoderoso. Puedes hacer todo lo que tú quieras hacer porque nadie te lo puede impedir, porque tu poder es infinito. ¿Se da cuenta? Usted comienza a exaltar los atributos de Dios y decirle lo que significa para ti tenerlo a Dios como Padre. Se lo dejo ahí, no voy a orar por usted. Pero, ¿qué significa Dios para ti? Decíselo en oración. Eso significa adorar, pasar un tiempo. ¿Cuánto tiempo puede pasar adorando el nombre de Dios? De acuerdo a cómo lo conozca. De acuerdo a cómo conozca usted a Dios, puede engrandecerlo y adorarlo. Por ahí veo cuando usted no conoce a alguien y alguien le pregunta, che, ¿qué tal es aquel hermano? Y no sé, no lo conozco. ¿Sabés su nombre? No. Y por ahí le pregunta de otro
Ah, ese sí lo conozco. Mira, se llama fulano de tal, vive en aquel lugar, número de documento tanto, número de tarjeta de crédito tanto. Le conoce todo. Todo le conoce. Y puede hablar y horas de la persona. Segundo, ¿qué tiene que contener una oración para que valga la pena hacerla? Confesión. Adoración. Número 2, confesión. ¿Confesión de qué? De pecados. Porque cuando usted engrandeció a Dios, usted se da cuenta lo bajo que es usted. Y que tal cual usted es, no puede llegar a agradarle a Dios. Imagínese cuando usted le dice a Dios, tú eres santo, santo, santo. No hablé yo de santidad, pero usted sabe que Dios es santo, ¿no? Dios es inmensamente santo. Esa palabra que dice santo, 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 significa de que si hay santo, Él es santo, santo, santo. Está apartado de todo ser humano. Inaccesible es su presencia. Los que están adorándole cerca de Él, que son los querubines, se tienen que tapar el rostro, se tienen que tapar las piernas, se tienen que tapar todos porque la santidad de Dios lo puede fulminar. Es más, si nosotros nos presentáramos delante de Dios, quedaremos fulminados por la santidad que Él tiene. Pero qué bueno que yo me puedo presentar ante Él y le digo, Señor, no me mire tal cual soy, mírame a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y ahí cambió. Porque cuando Él me mira a través de la sangre de Jesús que Él derramó por mí, me ve santo, me ve justo, me ve salvo. Pero hay un montón de cosas que todavía tengo que ir perfeccionando. Entonces, este es el momento para decirle, Señor, te pido perdón, perdón. ¿Por qué? Y hay un montón de cosas que tenemos que presentarle ante Él para decirle, Señor, cámbiame, estoy arrepentido de ser así. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con su carácter? Dice las cosas mal. ¿Eso le agrada a Dios? No, entonces, bueno, es el momento de presentarlo. Señor, tengo este problema. Te pido perdón porque respondo mal. ¿Cuántos de ustedes tienen problema con la mente, los pensamientos? Piensan cosas que no son debidas. Bueno, es el momento de decirle, Señor, mis pensamientos los presento ante tu presencia. Tienen a lo mejor una voluntad débil y vuelven a recaer en cosas que usted le pidió perdón a Dios y ahora se da cuenta de que otra vez volvió a ceder al pecado. Y tiene un montón de cosas que es el momento de presentársela al Señor. Amén. El momento de decirle, Señor, tengo problema con la lengua, hablo más de la cuenta, por ahí difamo o le quito la honra a alguien, Señor, meteme, Señor, como dijo el salmista, un hisopo, lávame mis bocas, Señor, pon un guardián para que no peque contra ti. Porque Dios conoce todo lo que hablamos. ¿Nunca le sacó el cura a alguien? Y Dios lo sabe. Entonces es el momento de decirle, Señor, perdóname, no está bien lo que hice. Hablé más de la cuenta. Hablé más de lo que tenía que hablar. Y ahí expone todos sus pecados. Cuanto más pecador es, más tiempo pasará delante de la presencia de Dios. Y va sumando minutos. ¿Qué más tiene que hacer en una oración que valga la pena? Incluir la acción de gracias. Tercero, entonces, acción de gracias. Es el momento de agradecerle al Señor. Señor, te doy gracias. ¿Por qué puede darle gracias a Dios? ¿Cuántos tienen una cama donde dormir? Una almohada donde apoyar la cabeza. Una frazada para taparse. 2 frazadas y un acolchado. Tiene. Hay para darle gracias, ¿no? Algunos no tienen ni siquiera una sábana, se ponen un cartón arriba. Y no tienen una cama, duermen en la plaza o debajo de un árbol. Entonces, hay motivos para darle gracias a Dios. ¿Cuántos desayunaron esta mañana? ¿Cuántos comieron al mediodía? ¿Cuántos merendaron antes de venir? ¿Cuántos van a cenar después que vayamos a la casa? Mire si hay para darle gracias. Señor, te doy gracias porque tengo para comer. Tu cuidado para mí es abundante. Amén. Gracias, Señor, por otorgarme el alimento de cada día.
Veo que tu palabra es verdad, cuidas de mí. ¿Cuántos tienen salud? Por ahí usted dice, pero no tengo toda la salud que... Bueno, porque los años hacen mella también. El cuerpo se va desgastando, pero tienen más salud que otros. Otros quisieran estar aquí, no pueden porque la salud no le permite. Pero usted tiene salud. ¿Cuántos de ustedes tienen trabajo? Le puedo dar gracias a Dios por el trabajo, porque otros quisieran tener trabajo y no lo tienen. Entonces es el momento de darle gracias a Dios. La gratitud tiene que ver con todo lo que Dios hizo en tu vida, con todo lo que Dios está haciendo y con todo lo que Dios hará. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces usted le da gracias. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por limpiar cada uno de mis pecados. Gracias, Señor, por cambiar a este cabezón que tengo al lado, Señor. Está durmiendo el otro, ¿no? Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvar, Señor, a mi suegra. Gracias porque vas a salvar al vecino. Gracias porque vas a cambiar a mi patrón. Gracias porque me van a aumentar el sueldo, Señor. Y usted puede dar gracias. Y cuarto y último, porque si no uno podría enumerar muchas cosas, pero se la hago simple con 4 puntos. El cuarto punto es el momento de suplicar, el momento de pedir. Es el momento donde veo que a lo último ya usted le pide a Dios, le pide específicamente por todo lo que tiene que pedirle. Ese es el momento. Ya antes de retirarse delante de su presencia, le pide a Dios. ¿Qué le puede pedir? Le puede pedir un montón, pero un montón de cosas. Este es el momento. Pídale con nombre y apellido. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro, necesito y necesito. Bueno, es el momento de decirle, Señor, a lo mejor puede empezar con las cosas espirituales, luego con la parte física, luego con las cosas materiales. Le puede pedir por usted, le puede pedir por su familia, le puede pedir por los familiares más lejanos, le puede pedir por sus vecinos para que sean salvos, le puede pedir por un montón de cosas que necesita. El momento de pedirle a Dios. Dice la palabra, pedid y se os dará. Otra promesa está en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y te responderé. Pedid y se os dará. Hay un montón de promesas de parte del Señor que si nosotros le pedimos como corresponde, Él nos va a otorgar todo lo que nosotros pedimos. Porque Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios que, a pesar de que creó el universo y todo lo que existe, lo creó Él, quiere relacionarse personalmente con nosotros y Él ve nuestra necesidad. Amén. Le puede pedir por muchas cosas. Le puede pedir por su necesidad física, necesita ser sano de algo. Le puede pedir por la sanidad de alguien que usted estima mucho. Le puede pedir por trabajo, para que se abra una fuente de trabajos. Le puede pedir y puede pedir por el presidente y aquellos que están acompañándolo. Puede pedir por un cambio a lo mejor de actitud de nuestra nación. Puede pedir por un avivamiento espiritual. Puede pedir un montón de cosas. Ahí es el momento de pedir. Y segundo, la otra forma de poder relacionarnos con Él, no solamente es por medio de la oración, sino también por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Dios no solamente desea escucharte, Dios también desea hablarte. Y lo hace a través de su libro inspirado. Nosotros lo conocemos, la Biblia, la palabra escrita de Dios. Toda relación, siempre, si hablamos de relación, tiene que ser de ida y de vuelta. Ida y vuelta. ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta que te escuchen? Bueno, en el tema de Dios y conmigo también es lo mismo. Dios es todo oído para escucharnos. Ahora llega el momento en que Él quiere hablarnos y cuando nosotros necesitamos escuchar la voz, ¿qué hacemos? Muchas veces nos levantamos y nos vamos, porque terminamos de hablar y bueno, listo, se fue. ¿Cómo queda uno cuando escuchó al otro y el otro, vos querés hablarle y el otro se va? Siempre es más fácil hablar que escuchar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Siempre es más fácil hablar que escuchar. Pero si nosotros queremos relacionarnos con el Dios del universo, no solamente Él nos quiere escuchar, sino que también desea hablarnos.
Todos los días usted puede agarrar la Biblia y leer, estudiarla, meditarla, memorizarla y aplicarla. 5 cosas: leerla, meditarla, estudiarla, memorizarla y por último aplicarla a nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes se dan cuenta del valor que tiene entonces la palabra de Dios para que Dios se relacione con nosotros? No sé cuánto tiempo hace que usted viene a la iglesia, pero ¿ya tiene una Biblia? Algunos dicen, sí, tengo la que me regalaron. Sí, pero hace 30 años que te regalaron es el Nuevo Testamento, el del bolsillo. Tenés que invertir en la palabra de Dios. Si no la podés comprar toda de golpe, bueno, aunque sea, te la dan a pagar. Pero es necesario que usted obtenga una palabra de Dios. Y la que leemos siempre es la Reina Valera 1960, pero también hay otras en un lenguaje más actual, donde uno puede comprender mejor el texto. Pero es importante leer la palabra de Dios diariamente porque es el método que Dios utiliza para poder hablarte. Algunos dirán, pero yo, pastor, la tengo en el celular. Bueno, pero por lo menos la tenés. Es bueno tenerla, aunque sea en cualquier medio, aunque sea uno tecnológico, pero es necesario tener la palabra de Dios. Entonces, cuando lees la palabra de Dios y lees una porción, usted debería preguntarse lo siguiente. ¿Está notando? Usted tiene que preguntarse, ¿qué me está pidiendo que haga? En el texto donde usted leyó, usted después que leyó, pregúntese esto, ¿qué es lo que Dios me está pidiendo que yo haga? Y otra pregunta, ¿qué me está pidiendo que deje de hacer? ¿Qué me está pidiendo que deje de hacer? Si usted se contesta a estas 2 preguntas con sinceridad, después de leer lo que usted leyó, va a recibir dirección de Dios. Dios te va a hablar. ¿Quiere hacer una prueba? Agarre Efesios capítulo 4. Efesios, el capítulo 4. Hay una porción de la palabra que comienza, por ejemplo, desde el versículo 17. Efesios 4, 17. Hay un título que tiene la versión Reina Valera que dice La nueva vida en Cristo. Pero nosotros vamos a ir un poquito más adelante. A ver, vamos al verso 25. ¿Lo encontró? Verso 25. Efesios 4, 25. Usted está tomando mate y lee esta palabra. De repente es como que se le pega la bombilla en la lengua. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Este es un texto de la Biblia, usted puede leerlo todo desde el versículo 17 en adelante. Por ejemplo, usted lo lee y usted ¿qué tiene que preguntarse? ¿Qué me está pidiendo Dios que haga? ¿Qué le está pidiendo Dios? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. En la parte positiva, ¿qué le está pidiendo Dios que haga? Que hable verdad. Dios te está pidiendo de que hables verdad. Y después te puse otra pregunta. ¿Qué me está pidiendo de que deje de hacer? ¿Qué te pide Dios? ¿Que deje de qué? De mentir. ¿Habla o no habla Dios? ¿Qué hace usted cuando encuentra una porción de esta? Rápidamente la da vuelta a la página. No. Lo que usted tiene que hacer es decirle, gracias Dios por hablarme, pero te pido que me dé fuerza para dejar de mentir y ayúdame a hablar siempre verdad. Cuando usted pone por obra esta palabra, usted entiende de que Dios le habló y que lo está poniendo por obra. Los que ponen por obra la palabra de Dios son los que crecen espiritualmente. Porque hay otro tipo de creyente que lee la palabra y lo que Dios le habló le entra por acá y le sale por allá.
son los oidores olvidadizos, pero los que crecen espiritualmente son aquellos que ponen por obra la palabra del Señor. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, con cada porción que usted lea de la Biblia, usted le hace esa pregunta: ¿qué me está pidiendo que haga? ¿O qué me está pidiendo de que deje de hacer? Son 2 preguntas. Por lo general hay 6 preguntas que uno tiene que hacer. Solamente le doy 2. Entonces, nuestra parte consiste en darnos cuenta cuando el Padre Celestial nos está hablando, para que podamos aprender a ser buenos oyentes y seguidores fieles. Es por eso que necesitamos dedicar tiempo a la Biblia, a la palabra de Dios, dedicar tiempo para leer la Biblia. Algunos dicen, pero pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. No es verdad. Para todo lo que nosotros nos gusta hacer, siempre tenemos tiempo para hacerlo. Siempre tenemos tiempo. Y nos dedicamos ese tiempito, aunque andamos corriendo para hacerlo, lo vamos a llegar a hacer si lo queremos hacer. Lo único que uno tiene que hacer es apagar quizás el televisor más de la cuenta, o salir de alguna red social, o dejar a un lado el teléfono. Todo aquello que te roba el tiempo, que podés dedicárselo a la palabra de Dios, hacelo, porque vas a tener grandes resultados en tu vida espiritual. Entonces, muchos, por ejemplo, fingen estar interesados en escuchar a Dios, pero a veces inventan excusas para descuidar la palabra de Dios diciendo, pero pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Le pregunto algo, ¿cree usted que Dios nos habrá escrito un mensaje tan importante de una manera que nosotros no lo lleguemos a entender? Si es tan importante el mensaje, ¿Dios lo va a poner difícil para que nosotros no lo podamos entender? No, Dios lo hizo bien fácil al mensaje para que nosotros lo podamos entender. Si usted se esfuerza y continúa leyendo la Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios que habita en su corazón le va a dar el entendimiento para que usted entienda perfectamente lo que Dios le quiere decir. Entonces, Él desea relacionarse con usted cada día, como lo hizo con Adán y Eva, allí en el huerto del Edén, en el jardín del Edén. Dice la Biblia que Dios se paseaba al aire del día, todos los días venía a visitarlo a Adán y Eva. Inclusive sabiendo que hasta el día que pecó, lo vino a visitar de vuelta. Porque Dios quería relacionarse con él. Él te creó para que puedas tener comunión con Él. Y Él desea tener una relación personal contigo y con cada uno de nosotros, no importa la clase social, no importa si tenemos más o menos que otro. Él quiere relacionarse con nosotros. Lo más asombroso de todo es esto: un Dios que no necesita de nada ni de nadie, que pueda hacer todo lo que Él quiere hacer, que pueda hacer cualquier cosa. Quiere tener una relación cercana y personal con usted y conmigo. Él es el Dios que siempre será el Dios en el cual usted y yo podemos creer y acercarnos con confianza. Ese Dios quiere relacionarse personalmente con tu vida. ¿Cuánto dicen amén a esto?